Entonces el Señor, Éxodo 7:1, entonces el Señor dijo a Moisés, mira, yo te hago hoy como Dios para Faraón y tu hermano será tu profeta. A ver, hermanos, Dios le estaba diciendo aquí a Moisés, a partir del día de hoy, tú vas a ser como Dios ante Faraón y tu hermano será el profeta. ¿Cuántos pueden creer que Dios esto puede hacer en nosotros? Y no estoy hablando de una religión de que ahora somos dioses y no. Dios iba enfocado a otra forma, vamos. Al decirle Dios a Moisés, ahora tú vas a ser como Dios, delante de Faraón, ¿qué le estaba diciendo? No serás Dios, sino como Dios. Pero él iba a hacer milagros, poder, autoridad. Pero ¿en quién fue en el primero que hizo el milagro? ¿Por qué? Porque era tartamudo. Exactamente. Dios primeramente hizo el milagro en él y le dijo, ahora tú vas a ser como Dios delante de Satanás, porque Egipto es el mundo y Faraón es Satanás. Por eso los demonios, ¿qué decían? Cuando un hombre llegó a decir, y te vas fuera en el nombre del Dios de Pablo y de Pedro, ¿qué contestaron los demonios? A ellos los conocemos, pero a ti no. ¿Por qué los conocían? ¿Qué renombre Dios les dio a ellos para que fueran conocidos dentro del mundo espiritual? Hermanos, ¿qué habrá pasado en el mundo espiritual cuando Satanás supo que había nacido Moisés? Que inmediatamente le metió al faraón el anhelo, el deseo, maten a todos los niños, porque ahí viene el libertador. ¿Cuántos de nosotros no pasamos situaciones difíciles para llegar a esta tierra y estar aquí parados hoy? Nos hemos enfrentado. Moisés, ¿cuántos milagros tuvo en su vida, hermano? Los milagros existen todo el tiempo. Fíjense, Dios hacía milagros en su vida. Piensen en esta palabra que le estoy diciendo. Dios hacía milagros en su vida, pero le dijo, ahora tú vas a hacer milagros. Ya no los voy a hacer contigo, sino ahora tú los vas a hacer. Fíjense el cambio. Aquí es cuando le está llamando, ya le está diciendo que yo ya hice milagros en tu vida. Ya te transformé, ya te cambié, ya te moldeé, ya te quité lo tartamudo, el miedo, el temor. ¿No tenía temor? Que te dijeran, tienes que ir a hablar con el presidente y decirle, a ver, no se pase de listo. Para que tú tengas esa autoridad, ¿qué necesitas primeramente? Que Dios te diga a partir del día de hoy, tú vas a ser el encargado de llevar 1,000 personas. Bueno, él tenía a su cargo, ¿cuántas? 60,000. Sin contar, creo, mujeres y niños, ¿no? Así decía la palabra, ¿no? ¿Cuánta gente iba a tener a su cargo Moisés? Hermano, ¿crees que será sencillo que lleves una vida normal y traigas puras ovejas y sus patadas y sus trancadas y obedecen? A que te digan, ahora vas a tener esta multitud de gente. Hermanos, ¿qué necesitas para que eso se pueda dar en tu vida? Primero, que Dios decida poner su mano en tu vida. Pero si primeramente no vences tus miedos, tus temores, hoy decían, Dios va a hacer un milagro. Pero ¿por qué en algunos sí y en algunos no? ¿Por qué, hermano? Dios aquí ya está diciendo, todo aquel que me quiera servir y que quiera realmente toparse de frente con el enemigo, ahora tú vas a ser como Dios delante de ese enemigo que hay en esta tierra. Porque ustedes creen que los que servimos, los que predicamos, los que oramos por la gente, los que hemos decidido tomar de frente al enemigo, hermanos, y ya no huir, ya no escondernos, ya no ahora ora por mí, sino ahora yo voy a orar por ti. ¿Qué pasará en el mundo espiritual? Luego dicen, bueno, ¿qué se cree?
¿no? Si este era un pescador, este era recaudador de impuestos, este era un pastorcito, ¿verdad? Hermano, pero ¿por qué cuando Dios quiere algo con alguien, hermano, lo va a llevar a cosas tremendas que va a tener que superarse a sí mismo? ¿Sí o no? Decían ayer en la predicación de las mujeres, no estuve, pero por lo que me comentaron, para que tú transformes a alguien, primero tiene que ser transformado, ¿verdad? Dios vio que ya estaba el momento de Moisés, ya estaba su tiempo de Moisés. ¿Quién se acuerda qué significa Moisés? Librado de las aguas, librado de todos los problemas, aflicciones, huracanes, tormentas. Bueno, la libró. ¿Cuántos de los que estamos aquí creíamos que no íbamos a salir de un problema? Y aquí estamos. Y cuando tú tomas la decisión de decirle al Señor, ahora envíame a mí, ¿qué te dice Dios? Ahora tú serás como Dios delante de Faraón. Y Aarón, tu hermano, será como profeta. Aarón, en este tema, yo le voy a poner que es tu fe. Aarón es tu fe. Dios te da el poder a ti. Pero Aarón, tu hermano, será la fe que tú tienes. Fíjense, vamos a ir avanzando. Y hablarás todo lo que yo te mande. Y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que te deje salir de la tierra y a los hijos de Israel. Hermano, ¿por qué hay gente que no quiere y le tiene miedo y como que no puede y como que no puede? ¿De qué tamaño es su Aarón? Aarón es el que iba a enfrentar. Moisés daba la palabra, pero el que hace la obra, ¿quién es? Aarón. Una fe sin obras es una fe muerta. Tu Aarón es tu fe. Hermano, ¿qué le vas a decir a Satanás? Ándale, mira, no seas malo, suéltame ya. Ya me cansé, ya tantito. Bueno, es más, a ver, ¿cuánto traigo? ¿Qué se necesita para decirle, ya suéltame? Y vas a soltar a mi hijo, y vas a soltar a mi familia, y se va la pobreza, y se va la enfermedad. ¿Qué se necesita para poder decirle a Faraón, ¿sabes qué? Ya, se acabó esto. Tu fe, depende tu Aarón que tienes, es de la manera en que va a enfrentar a Faraón. ¿Qué Aarón tienes hoy tú? ¿De qué tamaño es tu Aarón? ¿De qué tamaño es, hermano? Pero todavía Dios te dice esto en el 3. Pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. ¿Qué está diciendo Dios, hermano? Pero tu fe va a tener que esforzarse muchísimo más porque todavía te la voy a poner más difícil. Voy a endurecer a Faraón, pero al endurecerlo más, quiero hacer más milagros contigo. Porque ¿qué está diciendo, hermano? Yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. ¿Por qué las cosas a veces no nos salen a la primera, hermano? Porque Dios está diciendo, yo estoy endureciendo esto, yo estoy cerrando las puertas, yo estoy haciendo esto, ¿para qué? Porque quiero hacer cosas mayores de las que tú quieres, porque tú eres poquitero. Tú eres poquitero. Y voy a endurecer el corazón para que no te suelte, para que no te deje. ¿Y qué decimos a veces, hermano? No, ponme la mejor más fácil, ¿no? El 4. Y Faraón no os escuchará. Entonces pondré mi mano sobre Egipto y sacaré de la tierra de Egipto a mis ejércitos, a mi pueblo, los hijos de Israel, con grandes juicios. ¿A quién va a sacar primero de Egipto?
habla de una sola persona. Primero, los ejércitos. Y después, a su pueblo. ¿Quiénes son los ejércitos? ¿Quiénes son los ejércitos? ¿Alguien que es pueblo? ¿Dicen por ahí? ¿Quién sabe quién? Depende de todos. Depende de alguien. Pero alguien que es ejército, soy el más fuerte. Y a ver qué óvole. Yo protejo al pueblo. ¿Sí? El que se enfrenta, el que dice, yo quiero ser como Dios. Quiero recibir los cocolazos. Pero ¿qué dice el 4 nuevamente? Y Faraón no os escuchará. Entonces pondré mi mano sobre Egipto y sacaré de la tierra de Egipto a mis ejércitos, primeramente a mi pueblo, los hijos de Israel, con grandes juicios. Dios, al querer liberar a la gente, hermanos, dense cuenta que aquí hay dos clases de personas: ejército y pueblo. Para poder ser ejército, ¿qué se necesita? Valor, cualidades, ¿qué más? Fe. Hermano, tu vida está de por medio, ¿verdad? Cuando uno decide ser ejército de Dios, hermano, tu vida ya, los apóstoles no lo entendían, que ellos iban a ser un ejército de Dios. Y Pedro dijo, va, yo soy generalote, órale. Y cuando vinieron los cocolazos, yo ni los conozco. Se volteó la gorra. ¿Quién es? Es como el ejército de Saúl. Ellos decían que era su ejército de Saúl. Y cuando se presentó Goliat, todos escondidos con la cabeza como avestruces en la tierra. Y el que verdaderamente era del ejército de Dios, hermano, ¿qué dijo cuando ve la batalla? ¿Le tiene miedo a las batallas, hermano? No. Por eso primeramente Dios va por su ejército. Los primeros son su ejército. Entonces, realmente, ¿cuántos anhelan o desean ser del ejército de Dios, hermano? Es el que va a pelear, el que va a luchar, el que se va a raspar, el que se va a caer. Pero dice la palabra que aquellos que son del ejército, ¿qué recompensa va a haber, hermana Elvira? Cuando estemos delante de la presencia, dice que va a haber ¿qué? Galardones, coronas. Solo a los que son parte del ejército les ponen sus insignias, ¿sí o no? ¿A poco a la gente que ni va a la guerra les ponen insignias y de repente ya le dicen, ahora tú eres general? El 5. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saque de en medio de ellos a los hijos de Israel. E hicieron Moisés y Aarón como el Señor les mandó, y así lo hicieron. Moisés tenía 80 años y Aarón 83 años cuando hablaron a Faraón. Hermano, ¿qué tanto venció Dios tanto en Moisés como en Faraón, como en Aarón? Ya vimos el milagro de Moisés, pero también hubo un milagro en la vida de Aarón. Bueno, no uno, hubo muchos. Primero, ¿cuántos años tenía? 83 años de edad. Y lo mandan a que enfrente al hombre más poderoso sobre la tierra. ¿Se imaginan, hermano? Esa es tu fe, ¿eh? Ya está vieja, hermano. Ya está ahí toda. ¿Por qué, hermano? Bien desgastada, bien golpeada, bien desanimada. Dice la palabra que el hombre exterior se va a ir degradando, se va a ir envejeciendo, se va a ir arrugando. Pero el hombre interior, ¿cómo va a estar? Cada día más fortalecido y bendecido y rejuvenecido. ¿Verdad? ¿Qué milagros hizo en esta fe, hermano? La Biblia dice que la fe es como una semillita. Es un fruto. Entonces, ¿qué se necesita hacer, hermano? Sembrarla, regarla, cuidarla, protegerla, ¿verdad? Pero piensen lo que le estoy diciendo, hermano. Solo Dios sabe de qué tamaño está la fe de esta persona que ha tomado la decisión de decirle, ahora vas a ser como Dios.
aun y cuando ellos no lo entendían o no lo creían. ¿Sí me están entendiendo, hermano? Ellos no creían que tenían tanta fe, pero Dios, que habrá visto en ellos, que les dijo, sí son ustedes. Sí son ustedes. Pero fíjense, es maravillosa esta parte de la palabra, hermanos, porque ellos empezaron a creerle a Dios. Porque ¿qué leíamos en el 8? Faraón todo el tiempo te va a estar tratando y te va a estar diciendo, a ver, un milagrito. Le dijeron a Jesús, a ver, ¿eres el Hijo de Dios? A ver, convierte esa piedra en pan. A nosotros, ¿cuántas veces nos dicen, te dicen tienes una enfermedad? ¿Y qué te dice Satanás? A ver, un milagrito. A ver. Pero tu Aarón, ¿qué debe de tomar? ¿A quién debe de tomar? La vara. No lo iba a hacer con sus medios, porque no puede hacerlo con sus medios. ¿La vara quién es? El Espíritu Santo. La vara es el Espíritu Santo, el que hace los milagros, hermano. Si tú lo quieres hacer a tu manera, a lo que te han contado, a lo que te han dicho, a que te den unos ramazos, unos bailes, te pasen 2, 3 huevos encima por... No, Dios dice con la vara. Toma la vara. Hermanos, ¿realmente le damos su lugar al Espíritu? ¿Queremos un milagro? ¿Cuántos anhelamos un milagro? Y Satanás hoy te reta y te está diciendo, a ver, hazme un milagro. Ya no es Dios, hermano. Elías le dijo a Eliseo, ahora pídeme qué quieres que haga por ti. ¿Nos ha dado autoridad o no nos ha dado autoridad? Pero fíjense cómo aquí él, inmediatamente aquí no dice otra cosa más que, a ver, y cuando se paren frente a él, lo primero que les va a pedir va a ser, a ver, hazme un milagro. Quiero una señal primeramente. Antes de cualquier cosa que me digas, a ver, una señal. Y nosotros, hermanos, a ver, ora por esta persona que está enferma. Ay, no, mejor manda. Mejor usted, hermano, que es el ungido. Y no queremos ir, hermano. Es más, ni por nosotros. ¿Cuánta gente ha dicho, oro por los demás y sucede, y oro por mí, no sucede nada? Ese, solito se quema. ¿Cómo somos re buenos para dar consejo, hermanos, pero no entendemos nosotros? Cuando Faraón te diga, a ver, haz un milagro, entonces le dirás a tu fe. Fíjate, Jesús dijo, si le dijeras a este monte, muévete, desarráigate, tú tienes que decirlo, tienes que declararlo, tienes que decretarlo. Pero su palabra era de poder. Por eso Jesús dijo, ahora el pobre diga rico soy, ahora el débil diga fuerte soy. Pero ¿qué clase de Aarón tienes? ¿Es tu fe o no es tu fe, Aarón? Entonces, ¿qué dice, hermanos? Toma tu vara y échala delante de Faraón. Tiene que ir por delante, ¿verdad? Échala por delante de Faraón y que se convierta en ¿qué, hermanos? En serpiente. ¿Por qué será que le habrá dicho que en serpiente? Y no en un puerquito, no en un perro. ¿Por qué una serpiente? ¿Por qué creen ustedes? La gente le tiene mucho miedo a las serpientes, porque son venenosas. Pero si Dios te dijo que vas a ser como Dios, no Dios, como Dios, porque dice la palabra que todo sacerdote es representante de Dios en la tierra. Todo aquel que quiera hacer ejército que es un representante de Dios en la tierra, hermano. ¿Y a quién te vas a enfrentar? ¿A quién te vas a enfrentar, hermano? Por eso aquí debemos de entender primeramente cuántos quieren ser ejército. Y al ejército le dan sus armas, ¿sí o no? Los arman, y aquí le dieron su mayor arma.
David la entendía. No es con espada ni qué, ni con ejército, sino con el poder del Espíritu Santo. ¿Verdad? También a nosotros nos están diciendo, ya me aceptaste y me recibiste como tu único y suficiente. No vas a estar solo. Ahí te voy a dejar una vara. Todos estamos armados. Estamos armados. Pero muchas veces, hermano, esa arma no la usamos. La tenemos guardada, la tenemos escondida. ¿Verdad? ¿Por qué será, hermano? ¿Por qué será que pasa esto, hermano? Que no lo usamos como debe de ser. Fíjense, hermanos, Dios te está diciendo, cuando te presentes ante el enemigo, va a ser una guerra con las armas que él tiene, porque te va a retar inmediatamente, pero yo te he armado a ti. Yo te he armado a ti. Y va a empezar una guerra, una batalla, hermano. Hermanos, yo quiero que piensen esto y tomen este tema, porque aquí no va a ser que va a ser involucrado el apóstol, va a orar por ti y el pastor. Aquí está diciendo, va a ser entre tú y él. Tienes que enfrentarlo, y sin temor, ni miedo, ni nada, cara a cara, enfrentas. Hermano, ¿por qué las cosas a veces no cambian? Porque no las enfrentamos, y le damos vuelta, y le damos vueltas, y le damos vueltas a los asuntos, hermano. Pero aquí dice, te va a enfrentar en su terreno, y se va a convertir en su terreno, hermano, ¿verdad? En lo que, como dices, en lo que cree que es muy bueno. Entonces Faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros, y también ellos, los magos de Egipto. ¿A quiénes llamó primero, hermanos? Danse cuenta cómo lo mismo, hermano. Dios llama a sus ejércitos, ¿verdad? Llamó a Moisés y a Aarón, y aquí Faraón llamó a sus sabios y a sus hechiceros, y también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos. Hermano, piensen en esto que les voy a decir. ¿Dios te puede bendecir económicamente? ¿Sí o no? ¿Un santero? ¿Un adorador de la muerte? Hasta parece que conviene más de este lado que de este lado. ¿Sí o no, hermano? De la noche a la mañana ya tienen un dineral, ¿verdad? Dice la palabra que cuando tú vas a querer un anhelo, un sueño, un milagro, el enemigo se va a poner de frente y te va a demostrar, hermanos, que él puede más que tú. Y que si no estás de su lado, si no eres de los tuyos, vas a cañón, hermano. Porque él solo era una vara. Y de él él era una sola serpiente. ¿Y cuántas serpientes tenían ellos, hermano? Pues cada uno echó su vara, también un espíritu, cada uno echó su vara, las cuales se convirtieron en serpiente, pero la vara de Aarón devoró la vara de ellos. ¿Quién es más poderoso, hermano? Pero ¿en qué momento esto va a suceder? ¿En qué momento va a suceder este milagro? Cuando lo enfrentaste, cuando decidiste hacerlo, cuando él no te impresionó a ti. Imagínate, hermano, cuando Aarón aventó la vara y salió su serpiente chiquita, así está con cara de buena gente, y las otras pero espantaron, pero se las devoró, hermano. Antes de que salieran, cuando salieron, ¿cuánta gente qué dirá, hermano? Al ver que él tiene una y las demás son un montón, ¿qué dices? Antes de que empiece la batalla entre ellas. No, vente para acá, vente, si no. ¿Qué debe de pasar para que los milagros se den, hermano? ¿Qué proceso tuvo que haber para que estos milagros se dieran? Quiero que ustedes me desglosen paso por paso qué tuvo que pasar para que este milagro se diera. Ya lo leímos muy fácilmente. ¿Cuál fue el primer milagro, hermano? Primero Dios dijo, tú vas a ser como Dios. Y tienes a un Aarón al lado de ti. Y lo voy a armar. Pero las cosas no se van a poner fáciles, porque lo voy a endurecer. Díganme ahora ustedes cómo entienden el proceso para que se pueda desarrollar un milagro en su vida.
Lo que ustedes crean con esto que estamos estudiando. Primero debes de entender que tú, si eres llamado, hermanos, tienes que creértelo. Porque si no te lo crees, dices, mejor vas tú, hermano. Tú llevas más tiempo, ¿no? Tú ya estás acostumbrado a que te den tus palizas, hermano. ¿Sí o no, hermanos? ¿Qué necesitas entonces primero? Porque Dios a ti te está llamando. Sí, saber que primero que eres reconocido por Dios y que Dios ha decidido que tú seas el que vas a ser como Dios. Primero tienes que entenderlo y aceptarlo y recibirlo, hermano. ¿Qué proceso? Y aquí ya estamos hablando de la lucha, ya cuando se va a enfrentar, pero ¿qué proceso tuvo que llevar Moisés? De 80 años para que esto se pudiera dar, hermano. El número 8, ¿qué significa? Reinicio. ¿Qué tuvo que pasar en su vida, hermano? ¿Cuánto tiempo? A lo mejor Dios iba a trabajar a los 40 años con él, pero se alargó y prefirió irle a servir a su pueblo por una mujer, por la más madura, no por la más joven, le dieron a la más viejita, lo engañaron, ¿verdad? Cuidando de sus ovejas. Hermano, dense cuenta que hasta que él tomó la decisión. ¿Ustedes saben cómo empieza esa historia cuando Dios los llama? Yo me acuerdo perfectamente. Dice la palabra, y Moisés tomó a las ovejas y las llevó más allá de lo acostumbrado. Fue cuando tuvo el encuentro con Dios. Cuando él decidió llegar más allá de lo acostumbrado, es cuando Dios dijo, a ver, ya estás dando pasos más allá que toda la gente da. Ya quieres llegar más allá de lo normal. Entonces Dios se le apareció en la zarza. ¿Tú hasta dónde quieres llegar? ¿Más allá o más acá? Como el buen ayer dice. Ya vimos el proceso, hermanos, que vivió Moisés. Este es muy padre escuchar el tema y cuando ya se enfrentan y todo. Pero ¿qué tuvo que pasar para que esto se diera? Moisés se agradó de él. Tuvo que cruzar agua desde un nacimiento. Desde un nacimiento, hermano. ¿Por qué no lo armó desde pequeño? No, hermano. ¿Por qué entonces Dios hasta este tiempo, hasta esta época, Dios te está diciendo ahora, yo quiero que tú seas como Dios? Pero primero voy a sacar a mis ejércitos, primeramente. Entonces, hermanos, yo y tú quiero que primero busques, anheles. Cuando Irving estaba diciendo que tenía que sacar y que orar y que pasar por Dios, de veras me estaba diciendo, y mis ejércitos primero tienen que ir por delante. Por eso busqué un versículo, dije, ¿cuál es? Y cayó. ¿Por qué, hermanos? Porque realmente hay que ver que no solo es entrarle a los cocolazos por entrarle, hermano. Porque ¿de qué sirve que yo voy si nadie viene detrás de mí acompañándome? ¿Verdad? Pero si Dios te dice hoy, yo voy a ir delante de ti, pero cuando te vayas a agarrar a cocolazos con Él, tienes que aventar por delante la vara. No eres tú, ¿verdad? No eres tú. Porque tú vas a aventar la vara y se van a dejar venir montones de varas. Entonces, hermano, ¿qué nos está enseñando aquí la palabra de Dios, hermano? Tú quieres, ahora sí voy a entrarle, no, pues va a ser más complicado. Y te va a hacer creer que tiene más fuerza, que tiene más talento, que hay más milagros de ese lado. Por eso la Biblia dice que no sigamos las señales, porque lo de Satanás tiene más señales que de lo de Dios. Lo de Dios puede ser poquito, pero se come a todo lo demás, ¿verdad? Entonces, hermanos, Dios no puede hacer el milagro que tú creas que necesitas. Sí, lo puede hacer. Pero si tú no crees que tienes el poder, la autoridad, que no has sido llamado por Dios, hermano, entonces no va a pasar nada. ¿Cuántas veces, hermano, piensen lo que les voy a decir? ¿Cuántas veces, la palabra que dijo Irving, cuántas veces se han achicado ante Satanás? ¿Cuántas veces, hermano? Y él todo el tiempo se te está cuadrando, ¿eh? ¿Qué? No, así no estoy echando pleito, ¿no?
Dense cuenta, hermano, que Satanás todo el tiempo nos está retando. Todo el tiempo nos está retando. Pero ¿quiénes son los únicos que realmente le enfrentan? Que le ponen al tú por tú, hermano. Dios es tan misericordioso que dijo, para que te le pongas al tú por tú, tienes que ser como yo. Tienes que ser como yo. Si no tienes mi respaldo, hermano, yo me pongo a pensar cómo se escucha muy fácil eso, pero para que te den una audiencia con Faraón, el hombre más poderoso sobre la tierra, una audiencia para que se empiecen a picudear y le empiecen a decir de cosas ahí, él va a dar ese espacio. Oye, este vino y me gritoneó y hasta me tiró un barazo. ¿Qué tuvo que suceder, hermano, para que esta cita se concretara tan fácilmente? ¿Qué tuvo que suceder, hermano? Quiero que me digan, yo quiero que analicen y se metan a la historia. Conocía cómo se tenía que mover uno en ese ambiente. ¿Por qué nos permitió crecer en ese ambiente donde está Faraón y su gente, hermano? Dice mi esposa, no cuentes que tú tomabas o que tú esto y lo otro. Digo, pues yo crecí con Faraón, Chihuahua, éramos cuates. ¿Sí o no? Por eso ya cuando llegas con la gente sabes por dónde llegarle, ¿verdad? Y ya no te espanta, ¿verdad? Los que no vivieron eso a lo mejor como que les da más miedo, pero el que sabe, cuando estás en los terrenos de Faraón, hermano, sabes cómo debes de moverte, ¿verdad? No quiere decir que es necesario que estés en esos terrenos, hermano, porque no vayan a decir algunos aquí, pues yo no lo he vivido, pues quiero vivir, y a ver, va. Sí. Moisés somos nosotros y Aarón es nuestra fe. Pero el que tenemos que aventar por delante es la vara del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, no los voy a dejar solos. Y Dios le estaba diciendo lo mismo a Moisés, no vas a ir solo delante de Faraón, porque va el Espíritu Santo por delante. Imagínense, Dios le estaba diciendo, agarra a tu hermano y vayan. Se conocían de niños, sabían qué tan valiente era Aarón y qué tan valiente era Moisés, ¿verdad? Que ellos dos hubieran ido solitos sin vara, hermano, ¿qué hubiera pasado? Lo primero que debemos de hacer, hermanos, dice, toma la vara. Necesitamos tomar la vara. Él no te la va a dar a la fuerza. Al decirte, toma la vara, ¿qué está diciendo? Tú tienes que hacerlo. Tú tómala. Toma la vara. Y cuando ya la tengas y creas que tiene el poder, que se te deje venir, suéltala. Porque cuánta gente no la va a querer soltar, hermano. Y cuando viene el enfrentamiento, tenemos que soltarla para que haga su obra. ¿Sí o no, hermano? No es solo tenerla. Hay que tenerla, sí, pero para usarla de una manera correcta y en un momento específico. Hay que tomarla. Hermanos, imagínense, yo creo que no sabían ni lo que tenían en su poder. Yo no creo. ¿O creen que en su casa antes de ir con Faraón estuvieron jugando con la vara y le daban sus garrotadas al Moisés y ja, 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 ja? Yo creo que ni sabían lo que tenían en sus manos, hermano. ¿Tú sabes lo que tienes en tus manos? ¿Cuántos saben realmente lo que tienen en sus manos? Porque hay quienes creen que no tienen nada en sus manos. Piénsenlo, hermano. Necesitamos armarnos de valor y decir, tomo la vara, la tomo y la voy a soltar cuando sea necesario, creyendo que al soltarla las cosas van a pasar de una manera sobrenatural. El soltarla, ¿qué quiere decir? ¿Quién me puede decir? Tienes la vara. Hazlo tú. La vara va a regresar, hermano. Sí va a regresar y siempre va a estar ahí, hermano. Porque dice la palabra
que en el arca de la alianza, en el arca de Dios, ya había muerto Moisés y la vara estaba allá adentro. Y la traían cargando, la vara, el maná y las tablas. La vara siempre va a estar, ¿verdad? Pero hermanos, ¿por qué a la primera? Piensen esto. Dice la palabra que aventó la vara, cada quien aventó su vara, se comió a las demás, y a poco se espantó Faraón. ¿Qué dice la palabra que hizo, hermanos? Se endureció, hermanos. Creemos que al primer varazo ya cayó. ¿No cae? No. Pues el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Hermanos, ¿qué nos está diciendo Dios? Las cosas no van a ser tan fáciles ni sencillas. Al primer garrotazo va a caer. No, hermanos, no va a caer. Yo creo que se quedaron más impresionados Moisés y Aarón que Faraón. Oye, te fijaste cómo los agarró y cómo se convirtió. Estaba emocionadísimo, hermano. Pero Faraón no lo impresionas, hermano. Uno, ¿cómo se impresiona cuando escuchas que alguien sanó de cáncer, hermano? No, desmayado. Y su vida sigue siendo la misma, aunque lo sane. El milagro más grande es una vida transformada. Ese es el milagro más grande. Piensa en todo el proceso que Dios estuvo trabajando tanto con Moisés como con Aarón al vivir este proceso, hermanos. El Espíritu está contigo y va a haber milagros. El otro va a aventar otros milagros más gruesos, pero no te va a querer soltar ni a ti ni a los tuyos. No va a ser tan fácil, hermano. Entonces, ¿qué está trabajando contigo también? Perseverancia, paciencia, creerle a Dios. ¿Qué más? Compromiso. Que el Aarón no se puede mover. Aarón tiene que estar siempre contigo. Siempre estuvo al lado de él, ¿sí o no, hermano? Nunca fue solo Moisés, siempre iba con Aarón. Moisés le decía, tienes que hacer esto. Y el Aarón iba y él fue el que aventó. ¿Por qué no lo aventó Moisés, hermano? A ver, pregunta, ¿por qué Moisés no aventó la vara sino Aarón? ¿Qué es la fe? Es la que ejecuta, la que tiene que dar obras, hermano. Pero creemos que va a ser fácil. No va a ser fácil. ¿Qué dice Éxodo 7:14? Entonces el Señor le dijo a Moisés, el corazón de Faraón es terco y se niega a dejarte ir. Es terco y no te va a soltar tan fácil. O sea, ¿qué nos está diciendo? Vas a tener que seguir luchando. Vas a tener que seguir luchando, peleando, esforzándote y creyéndote. Un milagro no va a mover a Satanás, hermano. Le hiciste un clon y ese clon devoró a los otros, ¿verdad? El pueblo de Israel se separó de Dios, ¿verdad? Un poco, se apartó. Entonces, uno cree, hermanos, que ya cuando hice la oración de fe ya la pegué. No, hermano. Necesitamos persistir y continuar. Porque una vez te suelta, pero ya tantito te soltaste, ya para la segunda las recaídas son más difíciles para que te suelten, ¿sí? Es que entendamos esto, hermanos. Va a haber cosas que Dios te va a quitar, pero va a haber otras que tú te las tienes que quitar, ¿verdad? Porque Dios hace su trabajo, pero tú también lo tienes que hacer. Fíjense este otro versículo que viene, hermano. El 15. Preséntate a Faraón por la mañana cuando vaya al agua y ponte a la orilla del río Nilo para encontrarte con él y toma en tu mano la vara que se convirtió en serpiente. ¿Dónde tenía que ir a buscar también a Satanás, hermano? En el agua. El domingo que vas a la iglesia a buscar agua, ahí también está Satanás. Ahí también está. Ahorita te está esperando aquí afuera. Vino al agua y vas a tener un encuentro con él, hermano.
Vas a tener un encuentro con Él y ahí se ve ver realmente quién es el que tiene más poder y más autoridad. ¿Y qué dice, hermanos? Se iban a encontrar en las aguas. Y dile, el Señor, el Dios de los hebreos. ¿Qué significa hebreo? Hoy estudiamos hebreos. ¿Qué significa? No? Hebreos significan los que cruzan del otro lado. Abraham era conocido como el que cruza del otro lado. Eso significa hebreo, los que cruzan del otro lado. El Señor, el Dios de los que cruzan, que superan, que pasan a otra etapa de su vida, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Mas he aquí, hasta ahora no has escuchado. Así dice el Señor, en esto conocerás que yo soy el Señor. He aquí, yo golpearé con la vara en que está mi mano las aguas que están en el Nilo y se convertirán en sangre. Y los peces que hay en el Nilo morirán y el río se corromperá y los egipcios tendrán asco de beber el agua del Nilo. No sé si están entendiendo, hermanos. Dios le estaba diciendo a través de este hombre que, hermano, párale, porque ahora esta agua se va a convertir en la sangre de Cristo. Se va a convertir en la sangre de Cristo. Y todos los del mundo no van a querer nada con esta agua. No van a querer nada con esta agua, hermano. Ahora nuestra agua ya no es de problemas. ¿Ahora en qué se convierte, hermano? En la sangre de Cristo. Ahora se convierten esas aguas en la sangre de Cristo. Y el Señor dijo a Moisés, di a Aarón, dile a tu fe, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y habrá sangre por toda la tierra de Egipto, tanto en las vasijas de madera como en las de piedra. Yo no sé si están entendiendo, hermano. Perdonan, si es tantito, si no se me va la idea. ¿Qué le estaba diciendo nuevamente a su fe, hermano? A las aguas, a los problemas, porque las aguas también se convierten en tormentas, en aflicciones, pero la sangre de Cristo nos cubre, hermano. Ahora tienes que ir a buscar cada uno de esos problemas, ¿verdad? Arroyos, estanques, todo depósito de agua. A todos esos problemas, ¿qué tienes que ir a hacer, hermano? Enfrentarlos y darles con la vara de Dios. Darles con la vara de Dios. Dice la palabra, y así lo hicieron Moisés y